Esta tarde, para hermanos, seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, seguir escuchando, hermanos, la voz de nuestro Dios. Y, hermanos, vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios en Génesis capítulo 9. Vamos a continuar con Génesis, vamos a continuar, algunas veces hacemos algunas pausas, pero vamos a tratar de darle seguimiento, hermanos, a este libro de Génesis, capítulo 9. Vamos a ver el día de hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, y vamos a hablar de las bendiciones de Dios para la familia de Noé, y el pacto de Dios para con la familia de Noé en el nuevo mundo, hermano, en un nuevo mundo. ¿Okay? Las bendiciones y el pacto que Dios va a hacer con Noé. ¿Quieren, hermanos, damos lectura? Vamos a comenzar con hermano Rubén. De a uno o dos versículos cada uno. Okay. Hasta el 17 vamos a llegar. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se vive, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y todo bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo el mar de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que estableceré entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Sería bueno, hermanos, hacer un alto total en el versículo 9, como cuando llegamos a un camino. Sería bueno hacer un alto y meditar, como cuando Jeremías le dice al pueblo de Israel: párense en los caminos y acuérdense de aquella vida antigua que tenían antes. ¿Y por qué digo esto, hermano?
Porque del capítulo 1 de Génesis al capítulo 8 hubo una generación, hubo una humanidad que vio, supo y pudo experimentar la cercanía de Dios. Pero también esa misma generación perdió su relación con Dios, perdió su comunión con Dios, y porque su pecado era tanto, su maldad, la que había en el corazón de ellos, Dios destruyó a esa generación. Dios le dio oportunidad, muchas oportunidades, muchos años. Decíamos que en el caso cuando habla de Noé, 120 años, Noé 100 años construyendo el arca, y todo ese tiempo Dios le dio tiempo. Y nadie, y hermanos, no quisieron escuchar a Dios. Y vino el diluvio. Y los únicos que se salvaron, hermanos, de toda esa generación, de toda esa humanidad antes del diluvio, nada más 8 personas, nada más una familia. A veces cuando nosotros pensamos en los juicios de Dios, pensamos en el pueblo de Israel, y es correcto, ¿cierto, hermano? Porque Dios también trajo juicios sobre Israel, hermanos, pero el juicio que Dios trajo en el diluvio fue un juicio mundial. Aunque fue temporal porque quedó gente con vida, fue mundial. Y hacer un acto para reflexionar, hermanos, y ver nosotros en nuestro tiempo cómo nos hemos estado conduciendo, cómo nos estamos conduciendo en este momento, qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestra mente. Porque pareciera que no, hermanos, pero lo que sucedió en Génesis con el diluvio es una realidad. Para la gente en la era cristiana no lo querían aceptar, se hacían oídos sordos o no querían creer que era una realidad, pero era una realidad, hermanos, que Adán, su mujer y la familia, la descendencia de Adán, más que toda la descendencia de Adán, hermanos, habían sido destruidos por Dios. Dios es amor, hermano, no se discute, Dios es amor, pero también Dios es un juez justo y es fuego consumidor. ¿Y por qué no hacer un acto, hermanos, y preguntarnos, hermanos, si nos tocara enfrentar un juicio de Dios, como diría el libro de Apocalipsis, ¿quién podrá sostenerse en pie el día de hoy? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esto nomás, hermanos, lo digo para que reflexionemos y que podamos pensar, los juicios de Dios son verdad. Ahora en el capítulo 9 donde estamos, ya está, hermanos, toda la gente de la descendencia de Adán y Eva, la descendencia de los hijos de Adán. No dice la Biblia cuántas personas llegaron a ser, no tenemos una información de cuántos miles o millones de personas vivían en aquel tiempo, no nos dice hasta dónde avanzó, hermanos, en su desarrollo para inteligencia humana, no sabemos, no dice, pero lo que la Biblia sí nos dice es que toda esa generación fue destruida. Y hermanos, pasó un año cuando la arca se mantuvo flotando en las aguas. Un año que Dios mantuvo el arca flotando para poder acabar con toda la maldad, con toda la corrupción que hubo en ese tiempo. Y en el capítulo 9, hermanos, entramos a un nuevo mundo ya. No hay más gente, hermano. En el capítulo 9, piense esto, hermano. No piense, así es. No hay más gente que Noé, su mujer,
sus 3 hijos y sus tres nueras en toda la tierra, no hay más gente. No hay casas, no hay nada, hermanos. Los animales que hay son los que Noé sacó del arca o los que Dios sacó del arca. Y lo primero que nos va a enseñar, hermanos, y que yo veo en el capítulo 9, es que Dios, hermanos, le va a dar una nueva oportunidad a la humanidad. Dios le va a dar una nueva oportunidad a la humanidad. Ya limpio todo, hermano. Ya no hay maldad. Ya nadie está matando, nadie está asesinando, nadie está robando. Ya no hay maldad en el corazón, porque ya no hay más gente. Dios va a comenzar de nuevo con Noé y su familia. Un nuevo mundo, hermano. Pensemos, hermanos, imaginémonos que fuéramos nosotros los que fuera nuestra familia la de Noé, y solamente la de nosotros, que todo el mundo estuviera para nosotros. Y que ahora sí no hay robo, no hay asesinato, no hay secuestro, no hay nada. Todo el mundo, hermanos, para poder vivir en una relación buena con Dios, como la que tuvo Adán y Eva al principio. Y el capítulo 9, hermanos, nos debe llevar a reflexionar en eso, que Dios va a comenzar de nuevo otra vez. También nos debe de llevar, hermanos. Decimos que está la familia de Noé nada más, ¿verdad? Nada más la familia de Noé se salvó. ¿De dónde venimos todos, hermanos? ¿De dónde viene toda la humanidad? ¿De la familia? ¿De Noé? ¿Sí o no? ¿Todos venimos de ahí, sí o no? Entonces, ¿por qué las ciudades, por qué los pueblos, por qué los países están en una guerra? ¿No ven que todos venimos de ahí mismo, de una misma descendencia? ¿Por qué las familias se están peleando unas con otras? Si al final de cuentas, si quisiéramos un estudio y nos regresáramos a nuestro pasado, tendríamos que llegar a Noé. Y diríamos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo venía de Noé, y el mío también, y el tuyo también. Diría el Señor que de un solo linaje hizo toda la humanidad. Hermanos, esto nos va para reflexionar y pensar, hermanos, ¿por qué enfermarse el corazón con sentimientos, con envidia, con hermanos, con molestias entre las demás personas, sean cristianos, no sean cristianos, sean familia, no sean familia, si al final de cuentas todos venimos de ese mismo linaje? ¿No se da cuenta usted de eso? Piensen, hermano, pensemos de dónde venimos todos. Todas las naciones que existen vienen de un mismo tronco. Y Dios, ¿y por qué estamos diciendo esto? Porque mire, Dios va a bendecir a Noé y su familia, pero esta bendición va, hermanos, a alcanzar a toda la humanidad. ¿Cómo comienza el capítulo 9, versículo 1? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificar y multiplicados, llenar la tierra. La tierra está llena de la humanidad. Las naciones existen porque Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Hermanos, la existencia, si no queremos ir hasta Adán y Eva, pero si queremos ir hasta Noé, la existencia del ser humano es porque Dios bendijo a la humanidad. Y Dios le dice: fructifíquense. Existir, hermanos, existir en este mundo, que nuestra persona esté en este mundo, es porque Dios bendijo a la humanidad y nos ha bendecido a cada uno de los que hoy estamos aquí, porque Dios
ha querido que nosotros existamos en este mundo. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. La primera bendición, vamos a hablar de las bendiciones, hermanos. La primera bendición que encontramos es, hermanos, la bendición de la, hermanos, fructificación y multiplicación de la humanidad. Dios pudo haber dicho y pudo haberse quedado con la idea, ¿sabes qué? Me quedo con Noé y su familia nada más. No más. Pero Dios, hermanos, quiso bendecir y dijo, multiplíquese y fructifíquense, o fructifíquense y multiplíquense y llenen toda la tierra. Toda la humanidad que existe hoy es porque Dios bendijo, hermanos, a Noé y su familia al principio de los tiempos. Entonces existir, hermanos, en este mundo es una gran bendición. El tener la vida es una gran bendición de Dios. Número 2, hermano, dice el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano serán. La otra bendición, hermanos, es que Dios le otorgó todo dominio y toda autoridad al ser humano sobre los animales. Dios le da esa autoridad para que el hombre gobierne, como lo hizo con Adán y Eva al principio, para que gobierne el reino animal. Entonces, hermanos, los seres humanos, aparte de agradecer a Dios por la existencia, tenemos una responsabilidad delante de Dios en cuanto a los animales de este mundo. Porque Dios le dice, ustedes los pongo en sus manos, son entregados. En vuestras manos son entregados. Ahí están. Ustedes van a cuidar de ellos. Ustedes van a gobernar sobre ellos. A veces, hermanos, pensamos que para Dios no le interesan los animales. Sí, le interesan también el reino animal. Y vamos a ver, hermanos, por qué también Dios quiere que se cuiden y que se puedan cuidar bien, porque eso va a servir para la humanidad. Entonces, tenemos la segunda bendición y la tercera, hermanos, es bendición. Segundo es la autoridad del hombre sobre el reino animal. El tercero, todo lo que se mueve, versículo 3, y viven, o serán entregados, a todo lo que se mueve, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, o las he dado todo. La bendición, hermanos, que Dios nos muestra es el sustento para la vida humana. En el huerto de Edén había todo, hermano, había todo para que el hombre pudiera vivir humanamente, materialmente, había todo para que comiera. Ahora Dios le dice a Noé, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Esperen, para que ustedes sobrevivan, para que ustedes vivan en este nuevo mundo. Y no solamente lo que se mueve y vive, sino también como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hermanos, Dios proveyó al principio con Adán y Eva, está proveyendo para Noé en sus bendiciones todo lo que el ser humano necesita para ser alimentado. Lastimosamente, en la actualidad hay gente que está enseñando que hay ciertas cosas que no se deben de comer. Pablo enseñaría que todo lo que Dios creó bueno y nada debe de desecharse. Entonces, hermanos, Dios también da el sustento para la vida humana. Y 4,
podemos encontrar las prohibiciones en el versículo 4, las prohibiciones de Dios en cuanto a la alimentación. En otras palabras, hermanos, los límites que Dios va a poner, las limitaciones que Dios va a poner en cuanto a la alimentación. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero carne con su vida. ¿Cuál es la vida de la carne? La sangre. Entonces, hermanos, el consumo de sangre y comer carne y comer sangre o beber sangre de animal está prohibido. Bueno, pero eso pasó hace muchos años. También Dios lo prohibiría al pueblo de Israel, ¿sí o no? Para nosotros en nuestro tiempo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Versículo 20. Alguien que lo lea. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí está, hermano, para la era cristiana, de ahogado. Un animal ahogado, todavía está su sangre en la carne. Entonces, en el pueblo de Israel lo que hacían es que los animalitos los degollaban y tenían que tirar toda la sangre del animalito. Bueno, lo que Dios está diciendo, hermanos, es que no se debe de comer ese tipo de animales ahogados, pero también, hermanos, no se debe de comer cuando está la sangre se ha quedado dentro. Y la sangre del animal, como algunos lo llaman, hermanos, que hacen unos chorizos en unas tripas, que lo hacen con sangre, tampoco no se debe de comer. No se debe de comer. Y esto, hermanos, desde el tiempo antes de la ley de Moisés. Y es una bendición, hermanos, la que estamos viendo, aunque a veces, hermanos, pensamos que las prohibiciones de Dios, es que Dios le está prohibiendo algo, o la palabra de Dios prohíbe algo, y uno piensa que es porque simplemente Dios le quiere mal a uno. No, aún las prohibiciones, hermanos, son bendiciones de Dios, porque Dios quiere, hermanos, lo mejor para el hombre. Porque mire, versículo 4, de Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y usted lo puede encontrar en varios pasajes de eso. Y luego dice, ¿por qué? Ahí dice por qué. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se debería comer la carne con su sangre? Las razones. Porque demandaré hermano, a mí me parece que Dios le está diciendo, lo voy a hacer responsable de la vida de ese animal. Lo voy a hacer responsable. Si ustedes se comen la carne con la sangre, lo voy a hacer responsable de la vida de ese animal. En otras palabras, hermanos, Dios no estaba considerando comer carne con sangre o comer sangre y beber sangre. Dios no considera, hermanos, como si fuera un asesinato. Y aún en nuestros tiempos. Porque dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré. No solamente de uno, sino de todo animal. Y de manos del hombre. De manos del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Hermanos, y digo, ¿por qué habla del hombre y del varón? Porque, hermanos, como si estuvieran matando a una persona, como si estuvieran convirtiendo en un asesino. Y según la ley, hermanos, la ley de Moisés,
cuando alguien mataba a alguien, debía de pagar con la muerte. Entonces, las razones por qué no comer carne con su vida es, hermano, sería como Dios está diciendo: voy a demandar la vida de ese animal, lo voy a demandar de tu mano, a ti te voy a ser responsable por la vida de ese animal. Entonces Dios, hermano, le había confiado la vida de los animales al hombre, y no por eso el hombre podía hacer y deshacer en cuanto a los animales. Y dice: y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será. Si alguien mata a alguien, ¿qué le va a pasar a él? ¿Ah? También tenía que morir. Entonces podríamos decir: oye, pero pues si alguien mata a alguien y luego a él lo matan, pues no hay otro asesinato. Pero recuerden, hermanos, que conforme fue pasando, no sabemos cómo sucedió esto en el tiempo de Noé, pero cuando llegamos al tiempo de hermanos de Moisés, nos damos cuenta que cuando una persona mataba a alguien y era culpable, la sacaban fuera, la apedreaban, la mataban. Incluso en el nuevo pacto, en el libro de Romanos, capítulo 13, vean Romanos, capítulo 13, aunque se presenta de otra forma, es la misma idea. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Alguien que lo vea? Entonces, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecido por Dios, resiste, y los que resisten acaerán condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor el que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, pecador, para castigar al que hace lo malo. En el tiempo de Noé no nos da más aclaración cómo se llevó a cabo eso, hermano. Cuando alguien asesinaba a alguien o mataba a alguien, a un hermano próximo. En el tiempo de Moisés nos dice que cuando pasaba eso y el hombre era culpable, lo mataban igual a él. Ojo por ojo, diente por diente, o sea, vida por vida, hermano. Para la era cristiana, cuando parece que la sociedad ha avanzado, se han establecido, hermanos, gobiernos, se han establecido, hermanos, autoridades terrenales. Y las autoridades terrenales, cuando alguien hace lo malo, lo castigan. Incluso, hermanos, cuando alguien asesina a alguien, las autoridades tienen la autoridad para castigarlo con la pena de muerte. Y no es un asesinato, porque las autoridades están para eso, hermano, para poner el orden en la sociedad. Dice que porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades están para bien. Entendemos que hay autoridades que son abusivas, pero las autoridades son servidores de Dios
para bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Usted la va a sacar, la espada, te va a castigar. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, Dios ha establecido y ha dejado los gobiernos y las autoridades para que ellos se encarguen, hermanos, de poner el orden en lo malo. Desde el tiempo de Noé, encontramos que Dios dijo: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Dios dice esto? Volvamos a Génesis. ¿Por qué Dios, hermano, dice que mate a un pueblo, usa la palabra, el que derrame sangre de hombre, el que mate a un hombre, por el hombre será asesinado o será castigado? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Según el texto, vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 6. La palabra por qué nos lleva, hermanos, a la idea, a darnos la razón, el porqué de las cosas, el motivo. ¿Y por qué dice que la sangre del otro va a tener que ser derramada? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre que asesina, que mata, ha perdido la imagen de Dios. Noé y su familia seguían manteniendo la imagen de Dios. Pero el matar a otro, si alguien mataba a otro y si alguien mata a otro, ha perdido la imagen de Dios. No porque Dios tenga una figura física, sino su carácter divino, su amor, su bondad, su sentimiento. Ha perdido la imagen. Y hermano, ahorita en el capítulo 9 estamos en un nuevo mundo, ¿sí o no? Como si Dios estuviera diciendo: el que quiere vivir en el nuevo mundo necesita abstenerse de comer sangre. No sé si antes del diluvio lo hicieron. Necesitan abstenerse de comer sangre. Dios les prohíbe: si van a vivir en el nuevo mundo, tienen que vivir sin derramamiento de sangre. Hermano, ¿a poco no la tenían? Noé y su familia no tenían toda la oportunidad para vivir una vida excelente de calidad, ahora sí, delante de Dios. Dígame usted, si lo tenían todo, ¿no? Para poder vivir una vida de paz, de tranquilidad, una vida, hermanos, donde estuvieran muertos. Ya no había, hermanos, que me robaron, que me secuestraron, que me violaron, que ya no había nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Dios dice: los que quieran vivir en el nuevo mundo, el cual acabo de publicar, no quiero gente que derrame sangre. Y el que lo haga, tiene que morir. Me llevó a esto, hermano. Y no estoy haciendo una comparativa, no, me llevó a pensar eso. Noé y su familia, después del diluvio, estaban en un mundo nuevo, purificado, ahora sí con todas las posibilidades para ser santos, para consagrarse delante de Dios, para agradar a Dios en todo, y ahora sí no había pretexto para poder decir: no, es que por culpa de este o por culpa del otro. Hermano, cuando venimos a la iglesia, entramos a un nuevo mundo. Pensé en esto, hermano, porque estas personas que no obedecieran a Dios, que comieran carne con su sangre y que asesinaran, no iban a poder vivir en ese mundo que Dios, hermanos, había purificado. Entonces, Dios no quería mandar en ese nuevo mundo. Y cuando nosotros vamos, hermanos,
segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, es un texto de memoria. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de los Corintios 5, 17. Y no estoy diciendo que Génesis 9 está hablando de la iglesia, no. Estoy pensando, hermano. ¿Alguien me lo ve? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, hermano, cuando venimos a Cristo somos nuevas y entramos a un mundo nuevo, la iglesia, hermano, el reino de Dios. Un mundo, hermano, donde dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, versículo 26, versículo 27, es un nuevo mundo purificado, un mundo lavado por la sangre de Cristo. Y en este nuevo mundo, hermano, tenemos la oportunidad. Miren, y si comenzamos desde el principio, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios ya tiene un lugar purificado, y nos purifica a nosotros y nos limpia, y nos lava. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de comenzar otra vez de cero. A un nuevo mundo, ya no un mundo material, sino un mundo espiritual. ¿Van a haber bendiciones cuando hay bendiciones cuando uno viene a la iglesia? Sí. Hermanos, antes de venir a Cristo había muchas cosas, muchos obstáculos, había muchas cosas por las cuales uno quería cambiar y uno quería ser mejor y quería ser mejor hijo y quería ser mejor ciudadano, pero esas cosas no lo dejaban. Pero una vez que viene a Cristo, tiene todo, hermano, por delante para poder vivir una vida diferente. Me parece a mí como a Noé, tiene todo el mundo para ser diferente delante de Dios, para actuar de la mejor manera. Noé, hermano, y su familia entraron en un nuevo mundo. Nosotros como cristianos entramos en un nuevo mundo y en una nueva relación con Dios. Antes podríamos decir la familia, es que los amigos, es que el vicio, ahora lo tenemos todo para poder hacer lo que a Dios le agrada. Y hay bendiciones, hermanos, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay bendiciones cuando uno viene a Cristo. Allá literalmente Dios le está bendiciendo a Noé, pero cuando uno viene a Cristo hay bendiciones. Somos adoptados, somos redimidos, somos perdonados. No tenía que cuidar ese nuevo mundo. Y hermanos, cuando nosotros venimos al reino de Dios, tenemos la oportunidad, ahora sí, de agradar a Dios y de cuidar ese nuevo mundo en el cual Dios nos ha puesto. Espiritualmente estamos. ¿No dice que dice Colosenses 1, 12 y 13? Que somos trasladados de la tiniebla al reino. Hermanos, si lo viéramos literal, estamos en un reino de las tinieblas y luego de ese reino nos trasladan a otro reino. Quiere decir entonces que hay un cambio de lugar espiritualmente. Noé tendría que cuidar su vida, que no la va a hacer, su reputación, tendría que cuidar la vida de su familia, de sus hijos y la reputación de ellos. Ahora eso no había nada que Noé le pudiera decir a Dios, Señor, es que esta gente, estos vecinos, me están afectando para poder agradar. Hermanos, si Noé va a comenzar la descendencia, y que ahí comenzó la descendencia,
¿Quién va a ser el modelo para las futuras generaciones? ¿Quién va a ser? De una vida, de una comunión con Dios, de una consagración a Dios. ¿Quién va a ser el modelo? ¿De quién tiene que aprender la gente? De Noé, hermano, y su familia. ¿Sí o no? Y hermano, la Biblia va a decir en Génesis que Dios le va a dar, parece, 900 años de vida a Noé. Y vuelve a la pregunta, ¿por qué tantos años, Noé? ¿Por qué tantos años Dios a Noé? No, porque Dios quiere que Noé enseñe a las futuras generaciones cómo se debe de adorar, cómo se debe de vivir y cómo se debe de tener una relación con Dios. Noé y su familia van a ser los modelos, porque los nietos de Noé y los bisnietos de Noé van a decir, mi abuelo era así. Estamos reflexionando en la idea, hermano, que en el Nuevo Testamento, en palabras del Señor Jesucristo, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hermano, Dios se dio a conocer a la humanidad y vino Cristo, y Cristo le enseñó a la humanidad, Cristo, la imagen de Dios invisible, la imagen que se perdió en el huerto del Edén, Cristo la vino a mostrar, o sea, una vida de cómo, hermano, se puede obedecer a Dios, de cómo se puede ser fiel a Dios, de cómo se puede vivir cerca de Dios. Y Cristo, hermanos, cuando estuvo en el mundo, fue esa luz. Cuando la gente miraba a Cristo, estaba viendo a Dios. Pero Cristo ya no está. Y ahora los que les toca o nos toca mostrar esa imagen, es a usted. Así que nosotros somos los modelos a seguir en esta tierra, los cristianos. Así que si los cristianos somos gritones, pues la gente va a ser gritona. Si los cristianos vivimos en pecado, la gente va a vivir en pecado. No, tenemos una gran responsabilidad. Noé tenía una gran responsabilidad delante de Dios para las futuras generaciones. Nosotros como cristianos, ya después que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados y que Dios nos tiene en la iglesia, hermanos, que somos parte de este reino, Dios nos tiene para que nosotros seamos la luz, para que nosotros seamos los modelos, que la gente aprenda de nosotros cómo se debe vivir agradando a Dios en este mundo. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, sed imitadores de mí, así como yo. Y Pablo imitaba a Cristo, hermano. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, no es que me imiten a él, sino imiten a Cristo. Porque dice, imiten a mí como, Pablo, así como yo imito a Cristo. O sea, yo estoy imitando a Cristo, ustedes imiten a Cristo. Hermano, la vida nueva de la iglesia es la gran oportunidad que necesitábamos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Era la gran oportunidad que deseábamos, que queríamos para poder tener una cercanía con Dios. ¿Por qué desaprovechar ahora? Si la tenemos. Eso es lo que veo, hermanos, en las bendiciones y en el tiempo de Noé, que a Noé se le dio la oportunidad de vivir en un mundo nuevo. A nosotros también nos está dando la oportunidad de vivir en un mundo nuevo, que es la iglesia del Señor. Usted y yo somos responsables delante de Dios. Y nuestras vidas, hermanos, tienen que reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la oportunidad, ahora sí, de poder agradar a Dios y Señor. No hay excusa. Le digo por qué no hay excusa, porque mire lo que dice Pablo. Es un pasaje que usted y yo lo conocemos en Efesios capítulo 5, versículo
25 al 27. Hermano, el nuevo mundo era un lugar santo, especial. Yo lo había limpiado de toda corrupción para que esta familia viviera ahí. Especial, el nuevo mundo en el cual está viviendo sin maldad ni nada. Miren Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos, amados de otras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se murió Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, Dios ya hizo todo para que la iglesia viva en santidad. La iglesia es santa. Ya usted Dios, o sea, ya nos perdonó Dios, ya nos adoptó según las bendiciones de Efesios 5, ya nos adoptó en su familia, ya nos trasladó al reino. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de agradar a Dios. Y ya no debe de haber excusa, porque ya no podemos decir, no, es que aquello, el otro, el pecado, mis problemas, no. ¿Ustedes cómo lo ven? Hermano, ¿no creen ustedes, Dios, una pregunta que le hago para pensar, ¿no creen ustedes que Dios nos ha dado la oportunidad que tanto anhelamos, que tanto deseamos, que queríamos corregir nuestros errores, que queríamos, hermanos, olvidar aquellas cosas malas que habíamos hecho? Al venir a la iglesia y Dios limpiándonos, nos ha dado la oportunidad que tanto anhelamos. Tenemos que aprovechar. Dios nos sabe decir en Cristo Jesús. Dios le dijo a Noé y ahora nos sabe decir a nosotros en Cristo Jesús. Para que vivamos vida agradable delante de Dios. Dios no quiere, hermanos. Si volvamos a Génesis, Dios no quiere. Si volvamos a Génesis 9, Dios no quiere asesinos en su nuevo mundo. Dios no quiere gente que no obedezca sus mandamientos, que coma carne y que coma de la sangre, hermanos, con la sangre. Como diríamos, hermanos, yo diría, los que comen sangre y cometen homicidio no pueden pertenecer a esta nueva creación. Hermano, y es que si Dios nos ha limpiado y nos ha perdonado nuestros pecados, es porque Dios no quiere que vivamos en la iglesia con pecado y maldad. ¿Me entiende? Dios quiere que vivamos en santidad. A eso nos ha limpiado. Según Efesios capítulo 1, para que seamos santos. Así nos quiere ir a Dios. Y lo otro, hermano, de la bendición. Bueno, esas son las bendiciones que Dios dio a Noé. También nosotros hemos recibido bendiciones en Cristo. Lo último, y dejé el tiempo correr en este asunto del versículo 8 en adelante de Génesis 9, porque todos los versículos, hermanos, dicen lo mismo. Todos los versículos dicen lo mismo. Después de las bendiciones, porque Dios comenzó en el capítulo 9, versículo 1, bendiciendo a Noé y a sus hijos, y termina el versículo 7, que dice el versículo 7, mas vosotros multiplicad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicad en ella. Así como comenzó bendiciéndolos y terminó bendiciéndolos. Anótelo para nuestro tiempo. No está en discusión los abortos. Para Dios no debe de haber abortos. Si es que si la ley dice otra cosa, eso son ellos. Pero Dios dice, multiplíquese y multiplíquese. Ahora del versículo 8 al versículo 17 encontramos el pacto de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Ahí estaba Noé, hermanos, con sus hijos. Y Dios hablando con Noé y su familia, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después. Miren lo que le dije, que las bendiciones y de los padres, el pacto que Dios va a hacer con Noé y su familia va a ser para la humanidad después de Noé. Dice: con los descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está
desde todos los que salieron del arca hasta todo el animal de la tierra. Estableceré un pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos, no eternos, perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuántas veces Dios repitió eso, hermano? ¿Cuántas veces? Lo mismo, hermano, un pacto. 7 veces Dios repite: mi pacto que tengo entre ustedes. ¿Qué significa pacto, hermanos? Palabras, ¿qué significa un pacto? Un convenio, ¿no? Un compromiso. Un pacto, cuando uno y una moneda hacen un pacto, un compromiso, se comprometen, hacen un convenio. Un acuerdo. Entonces, hermanos, Dios va a hacer más pacto, no lo vamos a ver. En el capítulo 22 va a hacer pacto con Abraham. En el 17 también va a poner otro pacto, va a hacer otro pacto, va a poner señal. Luego va a hacer pacto con el pueblo de Israel en Éxodo 20. Y luego, hermanos, en la era cristiana va a hacer pacto también, según 1 Corintios capítulo 11 y el versículo, hermanos, 25. Pero Dios repite su pacto varias veces. ¿Qué es lo que Dios está diciendo, hermano? ¿Qué es lo que Dios está enfatizando? ¿Verdad que cuando decimos algo y algo queremos enfatizar? Dios quiere enfatizar su compromiso con la humanidad. Me estoy comprometiendo con Él. Hermano, Dios está, hermanos, enfatizando su compromiso. Porque Dios no va a quebrar sus compromisos. Pero también, hermano, Dios repite su pacto varias veces para enfatizar su importancia de lo que está diciendo. Además, lo que le decía, Dios no quiere que a Noé se te olvide la promesa que Dios está dando. La promesa que Dios está dando. Entonces, Dios quiere que Noé se asegure de ese compromiso que Dios está haciendo con ellos y con sus generaciones, y que Noé le transmita a sus generaciones. Dios dijo que no va a traer más diluvio. Hermanos, ¿para Dios son serios sus compromisos? Lo digo 7 veces. Eso habla de la seriedad. La pregunta, hermano, que nosotros tenemos que hacernos, y ahora sabemos la respuesta: el que no cumple con sus compromisos con Dios es el ser humano. Se compromete, lo comprometemos con Dios y no le cumplimos con Dios. Pero Dios, hermano, Dios sí cumple con sus compromisos. Dios es serio en lo que está prometiendo. Aunque Dios sabía que el hombre iba a pecar más adelante, hermano, Dios se iba a mantener firme. ¿Puede confiar la humanidad en las promesas de Dios? ¿Se puede confiar cuando Dios se compromete con la humanidad? No va a haber más diluvio. Aunque sé, según el versículo capítulo 8, versículo 21, aunque sé que el hombre es malo desde su juventud, no volveré más a destruir todo ser viviente como él. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día.
aunque sé, dice Dios, que el hombre es malo desde su juventud. Hermanos, qué hermoso, hermano, la verdad, esto es hermoso. ¿Saben por qué? Porque Dios de él decide comprometerse con el hombre, con el ser humano. Dios decidió, él tomó la iniciativa en hacer un compromiso con la humanidad. Hacer un pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? Voy a poner mi arco en las nubes. Dice que ese arco puede ser un arco, hermanos, de un guerrero, pero también dice que es la palabra para el arco iris. Y él, entonces, vamos a pensar que es el arco iris. Vamos a tomar esa interpretación, que la señal es el arco iris. ¿Qué significa el arco iris, hermano? Cuando el pueblo, cuando la humanidad tenía en el tiempo de Noé el arco iris, ¿qué opinaban ellos de la señal? Porque era una señal, el arco. Esperanza. Esperanza. Pero también, hermanos, la humanidad puede decir hasta el día de hoy, Dios es fiel, pero que no me. Es una señal de confianza. Porque Dios no desaya a la humanidad a ver, dice una cosa. Recuerde que en el Éxodo todas las plagas eran señales del poder de Dios. Aquí el arco iris no nos muestra el poder de Dios, nos muestra, hermanos, la fidelidad de Dios a sus compromisos. Hermanos, lo vamos a ver en Ezequiel y en Apocalipsis. Cuando el pueblo de Israel y la era cristiana estuvieron en momentos difíciles, el arco iris se apareció y eso sirvió de aliento para el pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado una nueva oportunidad como Noé de vida, salvándonos en Cristo Jesús, la verdad, dándonos la oportunidad que tanto anhelamos, tanto buscamos. Ha hecho un pacto con nosotros en la era cristiana, ha hecho un convenio. Hermanos, y esas promesas que Dios ha hecho para nosotros en la era cristiana se van a cumplir. Dios quiere que usted y yo, el tiempo que tenemos en este mundo, desarrollemos una vida de calidad. Eso es lo que dice. Hermano, ¿por qué no? ¿Por qué amargura? ¿Por qué molestias entre mismos hermanos? Y más en la misma iglesia. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué digo? Todos, hermanos, estamos esperando el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Que un día su promesa es que Cristo va a venir con nosotros. Todos estamos en la misma. La iglesia, hermanos, es un nuevo mundo, la verdad. La iglesia es un nuevo mundo en el cual nosotros podemos desarrollarnos, hermanos, vivir una vida apartada de la maldad, consagrados, dedicados a Dios, a lo espiritual. Ahora sí, sin tener que decir, es que el vecino, es que mis pecados, es que el vicio me está. Ahora hemos sido lavados, hemos sido limpiados y podemos tener una vida de calidad en la vida. Se la dio al pueblo, se la dio a Noé, se la va a dar al pueblo